¿Qué tal? Buenas noches. En esta ocasión, para la que presido yo, Alex Valls, en esta noche vamos a hablar con relación a toda esta temática que inspira octubre sobre el terror, pero evidentemente es una página de psicología y sobre todo de psicoanálisis, le vamos a dar una perspectiva vaya psicoanalítica. El tema al que nos remitimos hoy es a la madre muerta. La madre muerta es un concepto que fundó este autor André Green, ahí voy un poco despistado con la fecha, 1980. Entonces André Green lo creó en 1980, la madre muerta, pero inspirado también en este bagaje conceptual que realizó respecto a la clínica del vacío. De hecho, hoy vengo del color, como les había comentado a mis compañeros, de la clínica del vacío, vengo de ese color que no tiene color, ni es negro muerto, pero tampoco tiene viveza, es decir, es un espacio de no existencia, que es más que nada de lo que hablaba André Green. Dentro de los comentarios que hacíamos antes de empezar esta grabación, en el backstage. Sí, en el backstage, mis compañeros y yo hablábamos sobre cómo este complejo de la madre muerta, el niño o la criatura suele identificarse con la versión muerta, es decir, que está pero no está, y de tal forma que el niño se consolida como tal, como alguien que está pero no está. Entonces, nada más como para entrar un poco en polémica, yo diría que lejos de estar muerto es estar en este estado de no existencia, en la angustia que esto genera. Pero bueno, fuera de este prolegómeno, vamos a dar inicio a este tema y buscamos abordarlo desde perspectivas digeribles, es decir, desde el cine del terror, que es el que más que cualquier otro ejemplo lo vivifica muy bien, lo retrata muy bien. Entonces, proponían muy bien mis compañeros hablar sobre esta serie que está en boga, la de Jeffrey Dahmer, como su formación, la formación familiar puede que dé muchas pistas sobre el por qué comporta de tal manera. Fíjate que buenas noches primero a todos los que están observando este video. Conectando incluso con lo que previamente estábamos platicando los tres, pensaba mucho en que el cine de terror, el otro día leía por ahí en un artículo, no recuerdo de qué periódico, que nuestro país consume mucho cine de terror. O sea que en general creo que tenemos por ahí de los primeros lugares respecto a este consumo de historias. Pues La Llorona. Exactamente, ¿no? Como estas figuras como emblemáticas que existen alrededor. Y entonces yo me preguntaba, o también otro tipo de ideas, ¿no? ¿Te acuerdas de Chupacabras también? En aquellos tiempos de la presidencia, de los innombrables, etcétera, etcétera. Pero pensaba mucho cómo tenemos como este grado de fascinación, diría yo, por el cine de terror. Y creo que hablar de esto nos ayuda a entender que quizás tenemos este nivel de acercamiento porque las historias pueda que nos llamen, ¿no? Y ahorita que conectabas esto, Alex, como de la madre muerta, de este artículo, de este texto que nos menciona Green en el año 80, pensaba mucho en cómo en las historias del cine de terror, ya sea de nuestro país, como lo decía La Llorona, que La Mano Pachona, o historias que de repente vienen internacionalmente hablando, veladamente creo que se habla mucho del terror en la maternidad, del terror que puede producir la maternidad. Ahorita decías, por ejemplo, el Dahmer, pero también en su momento me vino la idea de los zombies, ¿no? Por ejemplo, estas películas de zombies, de gente que pareciera que está contagiada por un virus, que ha sido mordida, que de repente un día te levantaste y todos los demás estaban como zombies. Y entonces este rigor del protagonista tiene que ver con salir a buscar la vida, salir a buscar sobrevivientes, pero en ese camino te vas topando con gente que aparentemente está muerta, pero la realidad es que anda deambulando todavía.
como esta dosis de vida, de inexistencia, como ahorita lo comentaba Alex, ¿no? Más que de muerte. Y entonces pensaba que precisamente en este tipo de cine de terror, hablando específicamente de los zombies, creo que podemos transcurrir en este concepto de Andy Green de la madre muerta, algo que está vivo como tal, pero que no está disponible su vivencia en efectos, por ejemplo, de crianza, en efectos de estar al pendiente de un hijo, de cuidarlo, de amarlo, de todas las condiciones que debiese de haber alrededor, y que esta mujer, que espero que no suene peyorativo, porque hoy por hoy sabemos que un hombre también puede hacer este tipo de cuidados, que este cuidador pareciera que no cuenta con las condiciones y es percibido por el bebé como alguien muerto, ¿no? En este mismo género que propones me llama la atención justamente esta parte de está vivo, está muerto, se define por la inexistencia, pero también cómo lo viven los protagonistas, cómo lo inexistente va persiguiendo lo que sí existe para devorar su existencia. Claro. Creo que esto también nos habla de por qué puede, volviendo al tema de Jeffrey Dahmer, cómo es que se vive la agresión de vuelta como una defensa a lo que existe o lo que no se define bien si existe para robarnos o devorarnos de forma que puedan seguir existiendo o, bueno, más bien usurpando la existencia de uno. Y es como persecutorio, ¿no? Hablando de estas ansiedades paranoides que de repente pueden existir, algo me quiere robar algo, me quiere robar la vida, pero al mismo tiempo estoy como que tratando de buscar la vida en otro lugar, pero sí que eso se puede contagiar, se puede vertir en mí. Entonces pensaba, yo creo que Karen también nos puede dar esa perspectiva, como un niño o un bebé incluso puede vivir la experiencia de una madre que se siente así como, no sé si incluso que ni siquiera persecutoria, sino como ausente, como no está, no existe. Es más, ni siquiera no está, porque para que pensemos en que algo no está, tuvo que haber estado, tuvo que haberse de alguna manera presenciado, sentido la experiencia, ¿no? Entonces hablamos precisamente de esta parte de cómo ni siquiera alcanza el bebé a detectar la presencia del objeto. Claro. ¿No? Sabes que ahorita que mencionabas eso, me pone a pensar en esto de Andrew Bean, que habla de que no les... Bueno, él hace mucho hincapié en que no se refiere a una madre que murió, sino a esta percepción y a esta sensación del bebé o del hijo de que no hay nada, ¿no? No hay quien le nutra, le ayude a configurar sus afectos, a ponerle nombre a lo que siente, a contenerlo. Winnicott habla del holding, ¿no? De esta capacidad de la madre de poder contener a su bebé e investirlo libidinalmente de todos estos afectos de ternura, de amor, de contención. Y como estamos hablando del cine de terror, pues me lleva a pensar tu pregunta de cómo se debe de sentir un bebé que no tiene esto, me lleva a pensar en estos asesinos seriales que estamos comentando, pero también en este chico Kevin, ¿no? De la película de Tenemos que hablar de Kevin, que no sé si vieron el meme de Jeffrey Dahmer y de Kevin. De los actores, ¿no? Sí, de los actores. Ezra Miller y Evan Peters. Que dice que Ezra Miller nada más aguantó un papel de psicópata y Evan Peters ya lleva varios, ¿no? De American Horror Story. Y bueno, comentan que Evan Peters va a terapia, entonces por eso logra, ¿no? Pero pensándolo desde los actores, que debe de ser muy angustiante representar un papel así, se me vienen a la mente muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta película de Tenemos que hablar de Kevin, no sé si la han visto, pero trata de un chico que
te muestran cómo desde que nace hasta que llega a la adolescencia empieza a tener ciertos síntomas pues sociopáticos, perversos, medio psicopáticos, y la mamá está tan ausente y tan periférica que no se da cuenta de esta planeación que este chico termina por querer hacer. Hay un momento donde compra los cerrojos con los que cierra la universidad y la madre los ve. Y eso nos muestra no que la madre no haya querido verlos, sino que no estaba puesta afectivamente para ver eso que su hijo le trataba de gritar, ¿no? Hay una escena cuando es bebé. Bueno, te muestran desde el embarazo cómo ella lo vive con mucha depresión, con mucha desolación, a pesar de que tenía una pareja que sí la apoyaba, que sí estaba presente, ella no lograba sentir nada, ¿no? Y cuando nace el niño, pues se ve claramente cómo es incapaz la madre de sostenerlo, de cuidarlo, de atenderlo. Hay una escena donde se ve que el niño llora por muchísimas horas. Y ella, en este agotamiento mental, en este cansancio de no poder abrazarlo, cuidarlo, se va en la carriola y se queda en un lugar de construcción, sí, donde se escucha, está taladrando, y se ve como ella está ahí, como queriendo ya no escuchar. Y claro que si ves esa escena, pues sí se te llega a la mente muchos pensamientos como hija de su madre, y como muchas otras personas lo pudieron pensar, ¿no? Mala. Pero también te muestran una madre totalmente depresiva. Y sin muchos recursos, ¿no? Aparte. Claro. ¿De dónde puedo cuidar? Ajá. Eso me lleva a la pregunta de, a lo mejor dentro del mismo contexto de los zombies, cómo uno va contagiando al otro. ¿Qué tanto esta madre, dentro de su fundamento depresivo, si le quitamos la primera opción de que a lo mejor es una depresión postparto, qué tanto su crianza también fue así? ¿Qué tanto ella sí desde un inicio fue un ser inexistente, y un ser inexistente no puede criar a alguien que existe? Claro, sí, de hecho yo creo que en eso radica esta teoría, ¿no? De la que mencionamos, como este vacío no es tanto, ¿cómo decirlo? No es tanto intencional, es que incluso la madre no tiene que dar. Tú das algo que no tienes. Y si no lo tienes porque nadie se lo dio, porque nadie se lo mostró, ¿no? En esa escena, después de que el niño está llorando, creo que llega el padre y le dice, es que cárgalo así. Y ella, posteriormente, se ve cómo empieza a sentir como cierta envidia hacia el padre, de cómo él sí puede sostener, cómo él sí puede cuidar. Y ella, por más que lo intentara, no podía. Y pensaba en una envidia doble, porque por una parte es envidiar al padre porque él sí puede dar este holding, él sí sabe cómo, pero por otra parte, no sé si por identificación también con ese hijo, envidie al niño que es cargado. Es decir, como si ella también quisiera ser cargada. De hecho, a lo largo de la primera parte, principalmente de esta película, que si no la han visto, véanla, es una película que va a ayudar a entender mucho esto que estamos hablando. La primera parte, vemos a una mujer en aparente libertad, ¿no? Que anda como en marchas o en este tipo de festivales, y entonces se encuentra con este hombre, y es un encuentro como muy efímero, donde comienza esta relación
en donde quizás ella puede comenzar primero a sentir que alguien la puede cargar. Pareciera que ha sido una mujer, precisamente por eso que comentabas, Alex, que nadie pudo como darle ese arropo, y entonces lo encontró en este hombre. Pero lo dificultoso es que encontrándolo se embaraza. Y entonces momentáneamente vive ese ser cargada, para luego es como el día de mañana ya te toca cargar. Ya eres tú ahora la que tiene que cargar. Pero ¿cómo? Si ni siquiera he terminado de mentalizar, de comprender la experiencia de ser cargada, y ahora es yo cargando. Claro. Y lo conecto, por ejemplo, con esta cuestión que hoy por hoy surge en los temas sociales como el aborto, ¿no? Muchas chicas que dicen, sí, yo aborto, y había que pensar que más allá del juicio social es cómo estas chicas, para tomar esa decisión, sea como nos parezca, fueron o no fueron cargadas, fueron o no fueron sentidas por alguien, ¿no? Y creo que eso va a conectar, quizás por regresión, a una experiencia que da la maternidad. Creo que con eso que comentas me deja pensando mucho en el tema social. No solo es una problemática de la madre muerta a nivel individual, a nivel crianza, sino que lo vemos como, justamente como lo retrataste en esa escena, la individualidad no es suficiente, no encontramos el límite suficiente para demostrar la existencia, entonces tenemos que estar amalgamados o adentrados en esta turba, en nuestros puntos de comunión, pero de masa, para sentir la vida. Y solemos adherirnos a lo primero que genere mucho movimiento social. Vemos estos conflictos de que si eres team frío, team calor, pizza con piña o sin piña, y van pasando porque se van olvidando, van perdiendo congregación, y nos vamos pasando hacia la siguiente forma masiva. Pero eso me deja pensando también en este punto de los zombies, que a lo mejor hablando de la madre muerta hablamos de que la madre necesariamente tiene que ser depresiva, pero no creo que solo se manifieste así. Creo que podemos decir que toda la sociedad está en un estado depresivo, pero no lo reflejan como asociamos la depresión, con llanto, con tristeza, sino que una madre simplemente que puede estar desde el mismo concepto de Winnicott, de la presentación del objeto, está amamantando, pero no está viendo al bebé, no está poniendo la atención, está viendo el celular, está peleando con el esposo. Y en este sentido, no es una madre depresiva como tal, pero no es una madre para su hijo. Es solo, vaya, va a sonar muy peyorativo a lo mejor, pero es una vaca para la masa, para una pizca de la masa que se va de él próximamente. Ahora, ya te había comentado que tu perspectiva de la crianza positiva me parecía fundamental para este tema. Haciendo una contextualización histórica, el despunte de los asesinos seriales fue cuando se dio esta libertad sexual, pero para cada libertad tiene que haber una renuncia, en este sentido, a lo mejor una renuncia a los criterios morales que había. ¿Cómo crees tú que esta ausencia de lo que hoy conocemos como crianza positiva afectó para la generación de tantos asesinos seriales, tantos depredadores nocturnos? Pero ¿a qué te refieres con crianza positiva? A este entendimiento de, para cumplir con los tres pilares conceptuales de Winnicott, la presentación del objeto, el cargar al bebé y el cuidar al bebé, pero sobre todo darle dentro de la crianza este aporte afectivo, emocional, enseñarle lo que es la emoción, viviéndola con él. Claro. ¿Cómo crees que influyó toda? Bueno, es que lo pienso así, si hubo una libertad en la sexualidad, para también haber una libertad o aminoramiento en leyes o justicia, como para generar tantos asesinos seriales, algo tuvo que pasar con los padres de estos sujetos.
Pues yo creo que la ausencia como tal, ¿no? Ahorita que mencionaban esta parte de como de la maternidad, de la paternidad, de la depresión postparto incluso, yo creo que, por ejemplo, y hablando de nuestro país, hay muchas madres solteras y que terminan siendo madres antes de terminar de ser hijas, como tú mencionabas ahorita de esta, ¿cómo se llama esta actriz? De Tilda Swinton. De Tilda, ajá. Yo creo que combinar todo tiende a ser bastante complejo, y más cuando no se tiene un apoyo de la sociedad en sí. Por ejemplo, tenemos siento que ya estamos hablando de temas muy controversiales, pero tenemos es parte de los miedos, ¿no? De madre muerta. Tenemos a la Virgen, ¿no? De Guadalupe. Y la Virgen es esta madre pura, casta, santa, que tuvo un hijo sin sexo. Y un hijo que no es del esposo. Un hijo que no es del esposo, ¿no? Y es que ahí también hay una problemática en la traducción. Se supone que del hebreo lo que entendemos ahorita por virgen no es como tal virgen, sino el significado textual o literal es más bien mujer joven. Entonces no había el entendimiento tal cual de que la mujer era virgen, pero se le atribuyó eso. Claro, digo, y aquí como la sociedad mexicana, pues si la Virgen es esa, como la entendemos. La Inmaculada. Pero fíjate, La es esa parte Inmaculada. que sí mencionas, al final, virgen, o como se concibe el concepto, pero sí que hay como un tema de la anulación de la sexualidad, porque es como... Totalmente. Claro, se embarazó no a través de un acto sexual, Ajá. ¿no? Y entonces creo que ese es el tema que puede agremiarse, que de repente pueden haber ciertos diques en lo que nos van construyendo a lo largo de la vida. ¿Y qué pasa? Regresamos a esa pregunta que hacías, cuando de alguna manera la sociedad dice, oye, está bien que puedas tener hijos de otras maneras, que no sea necesariamente a través del sexo, o tener sexo está bien. O no tener hijos está bien. O no tener hijos está bien. Porque algo que ha causado mucha polémica esta serie de Jeffrey Dahmer, he visto mucho en Twitter, que ponen, ahora ven la importancia de planificar, la planificación familiar, y de querer tener hijos deseados, y mucha gente pues ya saben, las polémicas, ¿no? Claro. Mucha gente está de acuerdo, mucha gente no está de acuerdo, pero yo pienso que sí, todo amor implica una renuncia, y cuando una madre se convierte en madre, uno tiene que renunciar a muchas cosas que nadie más que otra madre lo puede llegar a entender, a vivir, a sentir la renuncia que es, ¿no? Y más si amamantas. Hay un meme, ¿no? Que dice, el de Laura Bozzo, que le encontraron dormida o despierta, no sé, y dice, yo despertándome por 9ª vez mientras mi esposo está roncando y yo amamantando porque él está con sus pezones inservibles, ¿no? Pero yo creo que ahora todo lo nuevo, toda esta crianza positiva es, madre, no tienes que ser esa virgen inmaculada, entregada, abnegada, sobredada, porque también te puedes apoyar en el otro cuidador. Sí, pero es que la misma idea de inmaculado es que está limpio, que no tiene color. Sí, que es perfecto. Bueno, este concepto que describes de tu vestimenta, ¿no? Como muy en la nada, o sea, es como totalmente liso, totalmente pulcro, blanco,
lo que me ayuda es mi color de piel. Ahí se mimetiza un poco. Sí. Pero fíjense, en eso que estaban comentando, quizás no sé qué tanto lo observe con una compatibilidad como la que ustedes mencionan, porque precisamente hoy me encontraba hablando, no necesariamente del tema, pero sí como tocando un punto que me parece relevante. Que creo yo que hoy por hoy también esta sociedad pareciera que programa a la gente o mecaniza a la gente para que entonces tengas como el manual para ser una madre buena, que también trabaja, que también tiene marido, que también tiene familia, que también tiene amigos, y hay como una especie de manuales, como quizás existían en los años 50 de cómo ser una ama de casa, ¿no? Pero ahora es como cómo ser una mujer perfecta. Y entonces incluso me encuentro en las redes gente que hace cursos de cómo hacer que una mujer sea exitosa y que pueda en todo, y no solamente la mujer, los hombres, ¿no? ¿Cómo puede ser un hombre exitoso, tener tu empresa y al mismo tiempo ser padre y al mismo tiempo viajar y al mismo tiempo estar fuertote? Fuertote, ¿no? O sea, como esta línea de pensamiento de hay que crear algo muy mecanizado, pero creo que eso obtura el deseo, porque creo que a veces también se escapa. A ver, hoy por hoy que hay muchas cosas respecto a las mujeres que pueden intentarlo de muchas formas, de abortar, no abortar, ser feminista, no ser feminista, los hombres, ¿no? Ser heterosexual, no ser heterosexual, ser exitoso, no serlo, depender de alguien como tu propia pareja. O sea, todas estas temáticas que hay hoy por hoy, creo que el exceso de tanta información mecanizante va a obturar que surja el deseo de, oye, qué padre sería ser mamá. Es que da más miedo. Perdón, ¿vas a comentar algo? No. Ok. Bueno, ahí veo otra problemática, bueno, como para complementar lo que estás diciendo, sí está este manual de cómo ser funcional, este concepto de lo que es funcional, pero también viene este concepto que es parte de la ingeniería social, la obsolencia programada. Ana Karen habla sobre ser mamá es renunciar a muchas cosas, pero suena muy polémico como se comenta, pero me gustó también la apreciación que le da. Ser mamá no es la muerte del individuo. Exacto. Ser mamá no es la obsolencia programada del individuo. Se pueden tomar varias alternativas más para el crecimiento del individuo, porque se piensa que la madre es totalmente sacrificada, totalmente inmaculada y la pérdida total de lo individual. Y de hecho, cuando Winnicott saca su término de madre suficientemente buena, el otro día leía un artículo que decía que muchísimas madres se sintieron como más tranquilas, ¿no? Porque este concepto de ser una madre suficientemente buena radica en el fallar. Claro. Radica en el permitir fallar, pero también permitirle fallar a tu hijo. En permitirte equivocarte, porque no es ese ideal que las redes te muestran, ni tu hijo es ese bebé perfecto que las redes te muestran también. No lo es. Se me está yendo un poquito el hilo. Creo que esta idea que manejas la había leído ya sobre algo que aconsejaba mucho Donald Winnicott a las madres feministas, que no hay mejor manera de ser madre que ser la madre instintiva que tienes. Es decir, estar congruente con ese concepto que me el verdadero ser, lo innato, lo natural. Exacto. Sí. Qué bueno que me dices eso para retomar mi idea, que era, ahorita que estamos hablando de las madres, el fallar, la frustración, la castración incluso, da estas pulsiones de vida, ¿no? No les comentaba hace poco donde leía esta parte de Melanie Klein donde decía que cuando la madre le deja de dar pecho al bebé, el bebé siente que una parte de la madre externa y de la madre interna se fue y que siente que tiene que ver con él, con una falla que él tuvo. Ahí empieza una cierta pulsión de vida,
porque empieza a querer lograr volver a sentir o a tener esta madre. Y retomando esto de la madre muerta, es lo que tú decías hace ratito. Esto que estamos hablando es muy diferente al que siente que no hay nada, al que siente que no hubo nada, al que sí, seguramente puede ser, no necesariamente alguien como Tilda Swinton. También puede haber una madre amamantando a su hijo, pero amamantándolo de vacío. Ahorita que usabas mucho la expresión esta madre, una madre, me quedaba pensando mucho en esta vulgarización, esta altisonante que solemos asociar con la madre, es decir, si no me acuerdo del nombre, digo esta madre, o vale madre, o queda como otras madres, sí, también. Como que queda vacío, como que desde aquí podemos generar una propuesta, una disrupción en el lenguaje del entendimiento de la madre, para entender que la madre sí es algo, no solo es algo para definir lo no existente. Que no solo es una vaca. Ah. Sí, y fíjate que eso que dijiste ahorita, como esta idea antagónica a lo que estábamos presentando, en el sentido de que pareciera que se dogmatiza por hoy hacer la mujer perfecta o el hombre perfecto, en el sentido de que pareciera que nos dicen no tienes que renunciar a nada. De hecho, si renuncias, está mal porque no puedes. Ajá. Es como muy satanizado, muy sacrificado. Entonces, la idea antagónica que compartes, que me hace sumamente interesante, es no, por el contrario, hay que renunciar porque en la renuncia se encuentra la vida. Claro. No en llenarnos de cosas, no en sentirnos perfectos. Fíjate, me recordó mucho a una escena de Dahmer, precisamente, cuando los padres asisten, creo que a consulta médica, creo que en el capítulo 2 o 3, no recuerdo cuál capítulo, en sí. donde la madre se siente muy mal, ya está embarazada de, no recuerdo, creo que del primer chico, Sí, de Dahmer, de ¿no? Dahmer, de Jeff. Entonces, está embarazada, no recuerdo cuántos meses tiene, y está como en esta visita médica, y entonces el esposo comienza a decirle al médico todos los, la cantidad de analgésicos, la cantidad de medicinas que se toma al día, pues en este caso su esposa, y de repente pensaba cómo al momento en que logra expresar lo que está pasando, se siente más como un ataque hacia ella, como una crítica de, es que no estás pudiendo ser madre. Poder, exacto, y el mensaje de, es que dígale algo porque tiene que poder, y para poder tiene que renunciar a muchas cosas, pero es otro tipo de renuncia. Exacto. Creo que la idea que propone el marido es que renuncie a ella misma, Ajá. a sus malestares, a lo que le está pasando para poder ser madre. Y creo que no es la idea de renuncia que tú estás comentando, exacto. Al contrario, tanto tú te sientes mujer, hablando específicamente de la mujer, ¿no? O del cuidador, estás tan pleno en lo que tú eres que tienes toda la posibilidad a partir de lo que tú eres, porque lo sabes, de renunciar. No desde el desconocimiento, no desde la nada. Y entonces la respuesta del médico, que a mí me dio mucho coraje, era como, esto va a pasar. Era como, tranquilícense, esto va a pasar. Y miren lo que detonó. No pasó para ella, no pasó para el hijo, no pasó para la familia y no pasó para la gran cantidad de hombres que este chico asesinó. Es decir, la sociedad es como, si no puede ser perfecta, el paliativo es para pasar. Claro. Y como esta madre de los 50 que la daban de antidepresivos para que siguiera sonriendo. Exacto, ¿no? Seguirte viendo perfecta para cuando el marido llegara. Y pues si nos metemos un poco a esta cuestión del machismo, pues realmente en aquel entonces, no con esta crianza positiva que ahorita mencionabas, en aquel entonces un padre no era un cuidador. No estaba ni cerca de serlo. En años anteriores, en décadas, pues tenemos estos, y en México tenemos
tenemos estos padres de familia que tienen familias de 8, de 10, de 15 hijos, ¿no? Y la madre embarazada año tras año como vaca, como masa, como utilizada, y el padre totalmente periférico en la crianza. ¿Qué esperas de una madre que ya se aventó 10 hijos seguidos, que no ha tenido tiempo de descansar, que no ha tenido tiempo de saber quién es, que no ha tenido tiempo de tener sexo placentero, de disfrutarlo, de hacer lo que ella quiera, de descubrirse en ese aspecto, de ser una madre más completa? Pues, ¿de qué quieres que nutra? Incluso dentro de esa premisa que manejas, antes de ser madre, pues sigue siendo una persona. Es lo que se tiene que nutrir ella primero para poder nutrir a otro. Nutrir desde la individualidad, no desde la masificación como tantos hijos. Y fíjense, como comenzando a concluir esto que estamos planteando, pensaba en que el concepto que compartían hace un momento de Grimm, compartíamos los tres, de esta madre muerta que realmente está viva, pero para el bebé es como sentida como muerta por depresión o por otras cosas que también compartía Alex, que no necesariamente tiene que ver con una madre depresiva, ¿no? Sino una madre socialmente no disponible. Pero también pensaba en que, contrario, espero que Grimm no me vaya a asesinar por esto, pero contrario a lo que Grimm mencionaba, yo sí creo que hay algo de muerta en esa madre. Quizás no a nivel físico, porque existe como masa, pero sí que hay algo muerto en ella. Ya no solamente es la percepción del bebé respecto a ella, es de verdad, ella como madre está muerta, pero está muerta porque hay una mujer muerta. Sí, a lo mejor la madre está viva, pero la mujer muerta. Una mujer muerta, que quizás no llega ni siquiera a la madre viva porque no hace función materna. Pues es que no llega a ser madre. Exacto, una mujer que no llega a ser madre, o un hombre que tampoco llega a ser padre, como compartes que pasaba hace tiempo. Un padre que salía a trabajar, hacía lo que tenía que hacer, llegaba a la casa cansado a tener sexo y otra vez. Un padre que no sabía ser padre. Como en Jeffrey, ¿no? O sea, en Dahmer nos muestran este padre, híjole, que también, Grimm también habla del padre muerto, habla de la madre muerta y el padre muerto. Y yo creo que él también se vivía como muerto, ¿no? Enseñándole al hijo destripar animales para tener un sentido de vida, pero es que eso fue lo que le alcanzó para poder tener una conexión con el hijo. Y tratar de salvarlo. Y pudiéramos decir que eso medio lo salvó de las demás atrocidades que pues, lo salvó de la muerte. Como en el caso de Dexter. Como en el caso de Dexter. El padre lo vio irresoluble y lo enseñó cómo matar y no ser, ¿cómo se dice? Detectado, sí. No, o sea, asesinos seriales. Sí. Pero cómo matar sin que lo atrapen y sobre todo cómo matar con un código ético para que se vea bien lo que está haciendo. Ajá. Sí. Y realmente pues esa no es una muy buena función paterna. Y voy a decir algo que va a sonar muy extraño, pero ojalá que luego lo podamos desarrollar tal vez cuando termine el video. Pero esto que acabas de decir me hace pensar en estos asesinos seriales como Dahmer, Dexter, entre otros más, como ellos se encargan de dar muerte al otro,
¿no? Asesinar al otro, independientemente de las formas que usen para hacerlo. Pero, contradictoriamente, siento que es una forma de poder ligarse a la vida. Matar es una forma de poder ligarse a lo que ellos hoy por hoy pueden llamar vida. Porque al mismo tiempo, si matas, te defiendes de ser tú el extinto. Claro, no se habla de la muerte. No, y aparte, bueno, se ha estudiado que los asesinos seriales matan en función de una liga sexual que tiene el asesinato. Entonces me acaba pensando que Greenberg se maneja mucho en el entre. Creo que el llegar al punto en donde le puedes quitar la vida a alguien es como revivir el límite entre la vida y la muerte y saber que uno mismo está en vida. Claro, porque te reinicias, como si te resucitara. Mato al otro, pero luego ya voy a comenzar nuevamente este mecanismo compulsivo de la búsqueda de alguien más, una nueva víctima, es volver a la vida. Muere el otro, pero no muero yo. Muero el otro, pero revivo, pero me resucito. Como esto que mencionábamos del canibalismo, ¿no? Como en este vacío, híjole, es que yo siento que te hace sentir. Hay mucha polémica ahorita sobre cómo que romantizan Los asesinos seriales. a los asesinos seriales, sí. Pero yo pienso mucho que realmente la serie te muestra las dos versiones, porque realmente te muestra un chico totalmente perturbado con estos matices perversos, ¿no? Un episodio donde yo lloré es cuando tiene el maniquí y empieza a tener un contacto sexual con el maniquí. Tocarlo, besarlo. Imagínate el vacío que debió de haber sentido ese niño ante una madre muerta para tocar otro vacío. Otra cosa inerte. Otra cosa llena de nada. Llena de nada. ¿No? Y cómo se vuelve loco cuando se la tiran, cuando la abuela lo descubre y se lo tira, pues siente que perdió eso que estaba intentando tener. Y creo, no lo he terminado de ver, pero creo que en un momento él llega a decir que él se los comía para seguirlo sintiendo con ellos. Entonces, hasta allá llega el vacío, ¿no? Cómo no puede llenarse de nada. Incluso como dijiste hace rato, termina llenándose de nada porque lo que se llena y se come está muerto. Que nos llevan a muchos otros temas sociales de información que es por hoy. Que más bien, ¿qué es la información de por hoy? Mucha cosa de nada. Te llenas de nada. No comprendes nada. ¿No? Entre otros elementos que quizás están como difusos. Fíjate que conectaba. Digo, porque ya para concluir este tema, chicos, porque si no nos vamos a pasar mucho y ya no sabemos cuánto tiempo llevamos. Pero, digo, al menos como mi conclusión de este tema sería como, al menos en Dahmer, y creo que en Kevin, en esta película que también nos compartes, Karen, se ve que al final, más bien al principio de la vida, sí que el niño, sí que el bebé tiene sus formas para encontrarse con la vida, para buscar. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, en Dahmer lo veíamos como de repente para regalarle algo a su maestra, en vez de llevar la típica manzana que todos los niñitos llevaban, él le lleva unos renacuajos. Va al río, toma los renacuajos, los pone en un frasco y se los lleva a la maestra. Creo, es más, estoy casi seguro que es una forma quizás muy primitiva que él tiene de decir, necesito algo, está buscando algo. Pero habrá que pensar si solamente hablaríamos de la madre muerta o una sociedad muerta. ¿Qué hace la maestra? ¡Ay, sí! ¿No? ¡Qué coraje! La maestra, en vez de tomarlo o hacer algo al respecto, lo regala al bravucón de la clase. Y entonces ves a un niño que cuando se da cuenta que el bravucón de la clase tiene sus renacuajos regalados con todo su afecto y amor a la maestra, el niño dice, ¡no!
pero lo ves como una postura de desencajado, pero a la vez vacío. No, hace esto y continúa su camino. Y vas viendo cómo se va pervirtiendo cada vez más la idea de dar algo a alguien. Y entonces notas que se mete a robar esos renacuajos y los mata. Así como mata sus intentos de vida, ¿no? De afecto, de... Ahorita que mencionas eso me puso mucho a pensar que como sociedad, híjole, tenemos mucho por trabajar, porque cada vez vemos niños más vacíos, y no porque necesariamente, no quiere decir que no los haya, pero no porque necesariamente haya padres totalmente ausentes, sino que también son padres que tienen que trabajar y que trabajan todo el día y que el sueldo, el otro día vi un meme que decía, no puede ser que mi sueldo cueste lo mismo que un pollo asado, ¿no? De pollo loco, de pollo. Claro, un día de salario, ¿no? Ajá, es un día de salario. Un día de salario. ¿Cómo fregados compras un pollo, no? Para tu familia es un pollo. Y yo pienso, como quizás por eso ahora el aborto se exige más, porque ¿cómo cuidas a una criatura cuando no tiene las condiciones económicas, afectivas, de pareja, familiares, emocionales, los recursos? No hay nada. Hace poco también hay una publicación en un grupo en Facebook de mujeres emprendedoras. Una chica quemó a Simaco porque estaba amamantando y Simaco le dijo que no era un lugar para amamantar. Pero Simaco y Liverpool y todos lugares no tienen salas de lactancia, ¿no? Que en lo particular, si me preguntan, ni deberíamos de tener. Pero al final creo que ya hicieron una. Digo, para estas mujeres que quizás no les gusta mostrarse, que lo viven más privado, más íntimo, pero desde ahí. Sí, porque finalmente es darle una ubicación a la madre, reconocer su existencia. Claro. Como la madre de Dahmer, como la madre de Kevin. Le queman el carro, lo llenan de sangre, la casa, la castigan, la matan, y ella se mata en vida, ¿no? Con tantas pastillas, con tantas cosas, que si les soy honesta, cuando yo vi por primera vez esa película, yo también la juzgué, yo también la castigué, yo también sentí mucho coraje por ese bebé al no ser contenido, pero ahora pienso que no tenía los recursos, Y que estaba vacía. sí, que es un problema estructural. Yo también, ya para ir cerrando, para ir concluyendo, puedo dar esta apreciación en la que sí hablamos mucho del vacío, pero el vacío está entre un punto y el otro, que está muy ligado al pensamiento binario, entre que hay una versión buena, una versión mala, un color blanco, un color negro, pero pues desde la filosofía podemos ver que en el entre también hay una propuesta diferente, que si tenemos una tesis, como decía Hegel, hay una antítesis, pero en el entre hay una síntesis, que hasta el mismo Nietzsche decía que el conocimiento era producto del choque de espadas, pero tenía que ver una y otra. Creo que ver como lo que está entre o en la frontera, que está vacío, es una idea que puede perturbarnos demasiado. Entonces entender que de ahí también podemos sacar algo de provecho, que no está totalmente vacío, así como Dahmer, que hablábamos que comía gente muerta, pero finalmente comía algo. Algo va a defecar. Exacto, pero algo, vida. Sí, Claro. Entonces creo que bueno, así es como yo puedo llegar a concluir. Lamentablemente lidiamos con esto que dices, Ana Karen, de una sociedad globalizada, una sociedad entregada al consumo, a
a deshumanizar al individuo porque está entre dos posturas, pero en ese entre hay algo que se puede construir. En el trabajo también se puede construir relaciones, construir la individualidad. Entonces, yo eso es lo que puedo. Pues bueno, chicos, creo que acabamos el día de hoy porque nos ha llegado un poquito el tiempo. Sí, ya. Sí. Creo que este tema da para más, pero vamos a ir desarrollando más cosas en las próximas sesiones. Así es. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Espero se haya grabado.